Vamos a la palabra del Señor, por favor, en el libro de Salmos 37, 24, versículo 24. Amén. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos juntos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Yahvé sostiene su mano. Póngase cómodo, por favor. Qué interesante palabra. Ayer estaba yo conviviendo con un hermano ahí en su casa y me vine preocupado para acá, para la casa. Me vine preocupado, hermanos. Una de las preocupaciones que tengo yo como ser humano, hermanos, cada semana es la predicación. Quizá algunos me han dicho: pastor, no se preocupe. ¿Cómo no me voy a preocupar si es una responsabilidad que tengo con Dios y con la iglesia? Es una grande responsabilidad, hermanos, el venir a predicar cada domingo, el estar aquí, predicar cada domingo. Yo tengo la responsabilidad de venir con una palabra que va a bendecir, que va a tocar, que va a edificar, que va a traer paz, esperanza a alguien en su vida. Y esa es una responsabilidad y a la vez una de las más grandes preocupaciones que cada semana viene a mí. Pero bendito sea Dios, hermanos, que Dios no me ha dejado solo. Ayer, como a las 9 de la noche, yo no traía todavía bien definido lo que iba a predicar. Y es ahí donde entra la responsabilidad de meditar, estudiar, pensar, pedirle a Dios: Señor, ayúdame. Y cuando Dios mira esa disposición, ese compromiso, hermanos, de cumplir, de ser fiel, es donde viene la respuesta. Y me puse a estudiar la palabra, y de esa meditación de anoche sale este mensaje que le voy a titular: después de una caída hay esperanza todavía. Qué promesa, hermanos. Después de una caída hay esperanza todavía. Y lo que me llama la atención aquí en este Salmo 37, versículo 24, que le voy a dar lectura una vez más, es lo que Dios está diciendo. Mire lo que Dios está diciendo: cuando el hombre cayere. O sea que Dios está consciente que podemos caer en cualquier momento. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Lo está contemplando en su palabra. Lo contempla. Considera Dios la posibilidad de una caída en tu vida o en la mía. Esto es lo más tremendo. Cuando el hombre cayere, Dios lo está diciendo. Ahora bien, lo digno y admirable de nuestro Dios es que es dador de oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades, y su misericordia es grande ante la debilidad humana de todos nosotros los creyentes. Dios, conocedor de todos los asuntos y acciones humanas, ha contemplado en su palabra, usted lo está leyendo, la posibilidad humana de caer, de fracasar en la vida. Dios, en su sabiduría, contempla la acción humana de arruinar nuestra propia existencia. Dios lo sabe, que somos humanos, que somos débiles, que somos vulnerables. Por ello Él considera la posibilidad de que usted en algún momento dado pueda caer. No lo desea. Dios no lo desea y nunca lo vaya a permitir, que usted caiga, que usted fracase o que yo fracase, pero Él lo considera. ¿Te das cuenta
qué tan grande es la sabiduría de Dios y qué tan grande es el amor de Dios para ti y para mí, que Él dice, puede caer porque es débil, porque es vulnerable, pero en esa posibilidad que Dios tiene de que podamos caer, también nos da la oportunidad de levantarnos, de restaurarnos. Lo dice el texto, lo voy a explicar más adelante. Dios lo sabe todo, mi hermano, y nunca le tomará por sorpresa la caída de alguien. Nunca le tomará por sorpresa la ruina de alguna persona. Ninguna de nuestras desgracias, fracasos, nunca le tomará a Dios por sorpresa. Todas las veces que usted ha caído, que usted ha fallado, que usted ha fracasado, a Dios nunca le ha tomado por sorpresa. De hecho, antes del fracaso, antes de la caída, Él ya lo sabe. Él lo considera. Él conoce todo lo relacionado con nuestra vida, hermanos, incluyendo nuestros errores, imprudencias, fracasos, todas las metidas de pata. De hecho, Él dice en su palabra que cuando alguno de nosotros, mire lo que está diciendo, cuando alguno de nosotros llegare a fracasar, a caer, Él no dejará, no va a permitir que quedemos postrados, sino que nos sostendrá de nuestra mano para levantarnos de nuevo. Esa es una oportunidad. Qué bueno es Dios, hermanos. Mire que por la misericordia de Dios estamos aquí. ¿Cuántos de nosotros no hemos fracasado? ¿Quién de ustedes no fracasó en el pasado? Yo fracasé. Usted fracasó. Yo he fallado, usted ha fallado. Pero bendito sea Dios que estamos en pie, porque la misericordia de Dios ha estado con nosotros. Esta palabra de Dios, hermanos, que puso en mi espíritu anoche, es una gran promesa para todos nosotros ante nuestra debilidad humana. Dios ha prometido levantarnos de nuevo si hemos caído. Esto significa que después de una caída hay esperanza todavía. Gloria a Dios y bendita sea la misericordia de Dios. Esa es una gran promesa de esperanza para todos aquellos que han caído, aquellos que han fracasado de alguna forma. Dios promete darles otra oportunidad para que se levanten y sean restaurados. Ahora, llegando a este punto de reflexión, voy a hacer una importante aclaración. Es muy importante esta aclaración. Es verdad que Dios promete darnos una o varias oportunidades para levantarse después de una caída, después de un fracaso. Lo está diciendo. Pero no significa, escuche, lo voy a repetir 2 veces, no significa, una vez más, no significa que tengamos licencia para andar cayendo cada rato. Muy importante esta aclaración. Es verdad que Él te da una oportunidad y que no te dejará postrado y que te levantará con su mano y te restaurará para que te levantes y sigas en pie, pero no es licencia para que andemos fallando, fracasando continuamente, porque esto sería abusar de la misericordia y de la paciencia de Dios. Esto no es excusa para decir, bueno, total, puedo caer y Dios en su misericordia me levanta. No. Por un lado es un Dios de oportunidad, pero por otro lado es un Dios de justicia. Y todo lo que hagamos lo juzgará.
sea bueno, sea malo. Por eso lo más sabio de nuestra parte como hijos e hijas de Dios, lo más sabio que puedes hacer en tu vida es evitar toda forma y manera de caer, de fracasar, de arruinar tu propia vida. Es lo más sabio que puedes hacer. Es cierto, Dios te levanta después de una caída, pero lo más sabio es evitar la caída. Lo más sabio es evitar un fracaso. Lo más sabio es evitar arruinar nuestra propia vida. ¿Por qué? Primero, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y va a juzgar todo lo que usted haga, para bien o para mal. Segundo, todo lo que hagamos trae consecuencia. Por eso hay mucha sabiduría en evitar una caída, un fracaso. Todo lo que hagamos trae consecuencia. Y cuando alguien cae, fracasa o arruina su propia vida, escuche, esto es serio, se lastima a sí mismo. Se daña a sí mismo. Las consecuencias de sus errores lo van a alcanzar. Seguramente lo van a alcanzar. Y aún siendo perdonado por Dios, tendrá que pagar o sufrir las consecuencias de su caída, de su error, de su fracaso. ¿Cuántas personas fracasaron en el pasado siendo creyentes y arruinaron su vida, arruinaron su familia, arruinaron sus hijos, y hoy se lamentan y dicen: si no hubiera hecho eso, no estuviera pasando esto? Si no hubiera caído, si no hubiera fracasado, si no me hubiera equivocado en eso, hoy mi familia no estuviera de esta manera. Son las consecuencias. Por eso hay mucha sabiduría en evitar una caída, evitar los tropiezos, ver los tropiezos y evitarlos sabiamente, para no caer, para no fracasar, para no arruinar nuestra vida personal o de paso nuestra familia. Si hemos fracasado cayendo de alguna forma de parte de Dios, escuche, de parte de Dios, tenemos esta promesa de restauración. Léalo conmigo: cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Esta es una gran promesa. Hay esperanza todavía. Tenemos un Dios de una o varias oportunidades. Ahora, según el contexto, vamos a mirar el contexto, porque esta promesa no es para todos. Vamos a mirar el contexto. Vamos a ver para quién es esta promesa. ¿A quién Dios le promete esto? Porque hay gente que fracasa y nunca se vuelven a levantar. Es más, hay personas que fracasan, hablando de creyentes, hay personas como creyentes que fracasan y se van al mundo, nunca se levantan y lamentablemente mueren en el mundo en pecado y se pierden para siempre. Pero aquí, según el contexto, el hombre a quien se le califica como hombre, a quien se le señala como hombre, cuando el hombre, a esta persona que se le llama hombre, este personaje que recibe esta promesa de no quedar postrado si cae y ser tomado de la mano de Dios, hermanos, es aquel hombre, refiriéndose de manera general, aquella persona, aquel creyente que anda en el camino con Dios y que va por la vida con Dios y que puede caer ante una debilidad, pero por andar caminando, viviendo en comunión con Dios, y quizá por algún descuido cae y es vencido por alguna debilidad y tropieza, a esa persona se le promete que será levantado y que no quedará postrado. Vamos a mirar el contexto. ¿Cuál es el contexto? El versículo anterior.
versículo 23. Mire lo que dice: por Yahvé son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. De ese hombre que tiene comunión con Dios, que camina con Dios, que es guiado por Dios, que Dios aprueba su camino, que Dios cuida su camino, pero como es débil, es humano, es vulnerable, y ante cualquier descuido o desliz pudiera caer, a ese hombre se le promete una promesa de ser levantado, de ser restaurado. Voy a regresar al contexto, al 23. A estos que son guiados en su caminar con Dios, tienen promesa de ser levantados si llegaran a caer. Ahora le voy a hacer una pregunta a su conciencia. Alguien que es guiado por Dios en su camino, según lo que está diciendo este texto, alguien que va caminando en el orden de Dios y que Dios va aprobando su camino, ¿pudiera caer? ¿Qué dicen ustedes? Claro que puede caer. Claro que puede caer si se descuida. Aún siendo guiado por Dios, aún andando con Dios, aún caminando con Dios, porque aquí está hablando de alguien que va dentro del orden, que va siendo guiado, aprobado por Dios, pero por alguna razón muy humana pudiera caer. Pero si cayere, no quedará postrado. Se le promete que no quedará tirado, no quedará abandonado, puesto que conoce a Dios y tiene comunión con Dios y tiene compromiso con Dios. Dios dice: yo lo voy a sostener. En medio de su debilidad lo voy a levantar. En medio de su debilidad lo voy a agarrar de su mano. Mire a quién le promete Dios. No le promete al pecador, no le promete al impío, no le promete al incrédulo. Esta promesa de esperanza después de una caída se le da al creyente que conoce a Dios. Aquel que va en la vida viviendo y caminando con Dios. Mire qué importante es conocer a Dios, qué importante es andar con Dios, qué importante es vivir con Dios, porque ante cualquier debilidad humana de mi persona en la cual yo pueda caer, Dios me da una promesa, me da esperanza después de una caída. A estos que son aprobados en su caminar delante de Dios, esta clase de personas tienen promesa de ser levantados si llegan a caer. A estos se les promete lo que dice el versículo 24: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Yahvé sostiene su mano. Ahora entendemos que esta promesa de ser levantados por Dios después de una caída es únicamente para aquellos que caminan con Dios, que conocen a Dios. Eso lo enseña el contexto. Ya se los mostré. Dios en su sabiduría no pasa por alto nuestras debilidades humanas. ¿Se escuchó? No pasa por alto las debilidades humanas de nosotros. Aún caminando y viviendo con Dios, Él sabe que somos vulnerables a caer, a tropezar. Pero bendito sea Dios, que ha prometido no dejarnos tirados, postrados, sino que ha dicho: voy a sostener tu mano.
Ahora, insisto, porque esto se escucha muy bonito, ¿verdad? Esto se escucha muy alentador. Esa es una promesa muy grande ante nuestras debilidades humanas y la posibilidad de caer ante cualquier momento. Se escucha muy bonito de parte de Dios. Pero insisto, no debe de ser tomado como excusa o justificación para andar tropezando, cayendo o fallándole a Dios cada rato. Sino que esta promesa es para que vivamos conscientes de que Dios está con nosotros, de que Dios está contigo, conoce nuestras debilidades, sabe que somos débiles y vulnerables, y aún así, sabiendo que podemos fallarle en cualquier momento, aún así sigue contigo, sigue conmigo para darnos la fuerza para seguir firme y en pie. Esta promesa no es para excusarnos, sino para vivir conscientemente de que aún que soy débil y vulnerable y que le puedo fallar, Dios sabe que le puedo fallar, aún así Él sigue conmigo. Aún así, Él se mantiene fiel en ayudarme. Esta es una gran promesa de parte de Dios. Ahora vamos a mirar algunos detalles. Porque esta promesa es para ti. Esta promesa es para mí. Puesto que Dios conoce qué tan débiles somos. Y aún así, sigue con nosotros. Y quiere vivir en nosotros. Así que como un aspecto, ese hombre expuesto a caer, según lo revela el texto, ese hombre expuesto a caer puede ser cualquiera de nosotros. Puede ser cualquiera de nosotros. Ese hombre expuesto, vulnerable a caer, puede ser cualquiera de nosotros. Ese llamado hombre es cualquiera de nosotros. Dios ocupa la palabra hombre para hablar de manera general. Puede ser varón, puede ser mujer, puede ser cualquiera de los dos. Todos nosotros somos vulnerables a caer, a fracasar en cualquier momento. Usted nunca debe decir, a mí nunca me pasará eso. Usted no puede decir eso, porque hasta Dios contempla que usted puede caer. Porque la Biblia está llena de testimonio de hombres que han caído, hasta los hombres más grandes en Dios que vivieron en el Antiguo Testamento. Muchos de ellos cayeron, tropezaron y fracasaron. Un hombre tan grande, muy espiritual, que la Biblia da testimonio de él, David. Él cayó, él fracasó. Él cayó en adulterio, arruinó su vida, pero Dios lo levantó. Dios le dio una oportunidad. Entonces no podemos decir, a mí no me pasará. Claro que puede pasar, Dios lo está considerando. Cuando el hombre cayere, que significa cuando alguno de ustedes o alguno de nosotros, usted o yo, caigamos, no quedaremos postrados. Dios considera la posibilidad. En Él hasta los más grandes han caído. En Él hasta los más fuertes han caído. Uno de los hombres más fuertes que tuvo Dios en el Antiguo Testamento fue Sansón. ¿Y qué pasó con Sansón? Cayó. Cayó. Se levantó, sí. Al igual que David, Dios le dio una oportunidad, sí. Pero sufrió las consecuencias de su caída. David sufrió las consecuencias de su caída. Sansón sufrió las consecuencias de la caída. Se levantaron, sí.
Dios les dio otra oportunidad, sí. ¿Y qué es lo que llevó a David o a Sansón a caer? ¿Qué es lo que lleva a un creyente a fracasar? ¿Qué es lo que lleva a un cristiano a fracasar, a arruinar su propia vida? Escuche, aprenda: la autosuficiencia en sí mismo y la falta de dependencia en Dios ha llevado a muchos grandes como David, fuertes como Sansón, a caer, fracasar y arruinar sus propias existencias. Así que mis hermanos, el consejo es: vivamos conscientes. Es necesario que vivamos muy conscientes que Dios ha dicho en su palabra que podemos caer. Seamos lo suficientemente humildes, porque se requiere humildad para reconocer y aceptar esta vulnerabilidad en nuestra vida, que no importa que seamos tan espirituales, si nos descuidamos, podemos caer. David era hombre espiritual, se descuidó y cayó. Sansón era un hombre espiritual, se descuidó y cayó. Si no sabe la historia de David, la historia de Sansón está en la Biblia. Investíguela, estúdiela y ahí se va a dar cuenta. Dios advierte entonces que podemos caer. Así que seamos sabios, prudentes, cuidadosos en nuestro caminar delante de Dios y también delante de los demás. Hay mucha sabiduría en esto. Estamos advertidos por Dios. Dios en esta tarde nos está advirtiendo que cuidemos la integridad de nuestra vida, que cuidemos la santidad de nuestro testimonio delante de Dios y también delante de los demás, porque si no somos sabios, si no somos prudentes, podemos caer. Aspecto número 2. Dios ha dicho que los suyos, escuche, en este texto Dios está diciendo que de los suyos que lleguen a caer no quedarán postrados. No quedará postrado. Si es de Él, si anda con Él, si lo conoce, tiene la oportunidad, el privilegio de ser levantado de parte de Dios. Él se compromete no dejar postrado a ninguno de los que son de Él y que puedan caer ante una debilidad. No quedará postrado. Así que mi hermano, si tú has caído en alguna área, levántate. Levántate, restáurate. Reconcíliate, hay oportunidad. No hay razón para seguir tirado después de haber fracasado. No hay razón para andar por la vida dando lástima si hemos fallado. Bendito sea Dios que tenemos oportunidad para ser restaurados, perdonados y levantados. La palabra postrado que usted mira aquí en este texto, escuche. Esa palabrita postrado se refiere a una trágica condición en la cual la persona queda tirada en tierra, desmayada, paralizada, sin fuerzas, como que si estuviera muerta. A eso se refiere la palabra postrado. Caerse, sin fuerzas, paralizado, desmayado como muerto, sin capacidad de poder levantarnos por nosotros mismos. Eso es el significado real de la palabra postrado, físicamente hablando. En el sentido moral, en el sentido espiritual, quedar postrado es equivalente a perder toda clase de bien. Moralmente, quedar postrado significa caer en ruina, caer en desgracia, caer en perdición, caer hundido en maldición. Eso significa quedar postrado.
Y todo eso le puede venir a la persona como consecuencia de haber fracasado, de haber fallado. Porque cuando una persona falla, cuando un creyente peca, cuando un creyente fracasa, hermano, hunde su vida, su casa, su hogar, su familia, negocio, trabajo, economía, en la ruina, en la miseria, en la desgracia, en la maldición. Pero si Dios está con él, Dios lo va a levantar porque es promesa de él. ¿Te das cuenta que conviene andar con Dios? ¿Te das cuenta que nos conviene conocer a Dios? Soy humano y en mi caminar puedo caer, pero si yo conozco a Dios, tengo la promesa de que Él no permitirá que yo quede postrado para siempre. Pero hay de aquel que fracasa en la vida y no tiene a Dios. Hay de aquel que arruina su propia vida y no tiene a Dios de su lado, porque no tendrá a ese Dios de misericordia para que lo levante y no lo deje tirado a la desgracia. Aquí el asunto, mis hermanos, es andar con Dios. Ese es el asunto. Andar con Dios. Escuche. Aún lleno de debilidades, aún lleno de errores, aún con todos los defectos que yo pueda tener humanamente, aún con todos los defectos que usted pueda tener humanamente, pero aún así esforzarnos por seguir en Dios, caminar con Dios, vivir en Dios. Que si por alguna razón caigo, fracaso, fallo, Dios tenga misericordia de ti y de mí y diga: no te voy a dejar tirado a la desgracia, no te voy a dejar tirado en el fracaso, yo te daré otra oportunidad. Ese es el asunto. Gloria a Dios. Tener a Dios de nuestra parte, tener a Dios de nuestro lado. Que si fracasamos, tengamos a alguien más grande que el fracaso, más grande que la caída, más grande que la debilidad humana, más grande que la tentación, más grande que la circunstancia que me hizo caer, y que pueda darme la mano para levantarme. Ese es el asunto. Eso es lo que te quiero transmitir en esta tarde. Que después de una caída hay esperanza todavía. Amén. Dios es fiel. Y en su bondad ha dicho de ti, ha dicho de mí: no quedarás postrado. Que se puede entender, no quedarás tirado a la desgracia. Con todo y tus defectos, dice Dios, yo te voy a levantar. Qué bueno tener un Dios de esa manera, hermanos. Qué bueno. Aspecto número 3, en Dios hay esperanza después de una caída. ¿Por qué? Porque Él ha prometido sostener tu mano. La última parte del texto: porque Yahvé sostiene su mano. Quizá por alguna debilidad humana propia de esta naturaleza pecaminosa que tenemos, podemos caer, pero Dios ha dicho que Él sostendrá tu mano. Ahora, medita en esta frase: sostiene su mano, porque Yahvé sostiene su mano. Esta frase bíblica, que Dios sostiene nuestra mano, esta frase bíblica es sinónimo de esa frase muy humana: echarte la mano. Es equivalente. Sostener tu mano es lo mismo que echarte la mano. Y usted debe de saber que en este mundo ingrato, en este mundo infiel, en este mundo pecaminoso y traicionero, después de una caída, después de una metida de pata, después de cualquier equivocación, algún grave error, son contados aquellos que están dispuestos a echarte la mano.
Después de que alguien comete algún error, la gente ya no quiere apoyarlo. La gente ya no quiere ayudarlo. La gente ya no quiere echarle la mano. Sin embargo, mira la bondad de Dios. Mira el amor tan grande de Dios, que después de una caída, no importa lo que hayas hecho, no importa en qué hayas fallado, no importa de qué manera hayas fracasado, dice Dios: yo te echo la mano, yo te ayudo, yo te levanto, yo te sostengo. Si es así, bendita sea la misericordia de Dios, que nos ha levantado muchas veces en el pasado y nos seguirá levantando en el futuro, porque su misericordia es para siempre. Qué bueno tener a este Dios. Qué bueno tener a este Dios como Padre, como Rey, como Señor. Qué bueno tener y qué bueno es conocer y amar a esta clase de Dios, hermanos. Un Dios de oportunidades, que cuando tú fracasas y todo el mundo te da la espalda, Él se queda y te dice: aquí estoy para levantarte y darte otra oportunidad. Qué bueno es conocer esta clase de Dios. Ese Dios que te dice: caíste, pero yo te levanto. Ese Dios que te dice: eres débil, pero yo te sostengo. Ese Dios que te dice: estás sin fuerza, pero yo te ayudo. Yo sostengo tu mano. Aquí cobra importancia entonces, hermanos, conocer a Dios de verdad, amar a Dios de verdad, esforzarnos por serle fiel. En conclusión, ya voy a terminar. ¿Alguien en esta tarde, hermanos, necesita una mano de parte de Dios? ¿Quién necesita una mano de parte de Dios? ¿Has fracasado? ¿Caíste? ¿Te equivocaste en algo? ¿Te sientes débil? ¿Te sientes sin fuerza? ¿Estás a punto de tirar la toalla? ¿Tienes miedo a fracasar? Dios te dice: yo te ayudo. Dios te está diciendo en esta tarde: no te voy a dejar solo. Dios te está diciendo: no vas a quedar postrado, no vas a quedar desamparado, no te voy a dejar abandonado, no te voy a dejar tirado a tu desgracia. Yo te ayudo. Ponte en pie, por favor, en esta tarde.